Hola jóvenes, buenas tardes. Nuevamente un video de historia sobre el proceso de independencia. Terminamos la colonia y vamos a darle continuidad a eso. Básicamente hoy día vamos a ver algunos antecedentes del proceso en América y en Chile, algunos aspectos generales sobre América y Chile, bueno, más Chile en América, para este día. La independencia tiene una serie de factores que van definiendo el proceso. Ya lo más probable es que los compañeros de PSU tengan esto más o menos, pero la idea es poder profundizar, igual les va a servir. Dentro de los antecedentes externos del proceso de independencia tenemos la influencia de las ideas de la Ilustración durante el siglo XVIII. Una serie de personajes intelectuales, filósofos, teóricos, teólogos, de todo, empezaron a reflexionar y a cuestionar un poco las ideas que se presentaban durante el antiguo régimen. El antiguo régimen nos referimos al periodo en el cual dominaban las monarquías absolutistas y establecían una serie de aspectos políticos, económicos y religiosos, los cuales ellos empezaron a cuestionar. Entre lo más característico, este proceso se inicia con John Locke en Inglaterra, ya sea una serie de condiciones de estabilidad económica política donde las ideas liberales toman fuerza y después de la firma de algunas cartas de compromiso, carta de principios, se establece el liberalismo como idea y esta idea pasa a Francia. Y hay tres personajes que van a asumir la idea de estas, o sea, la lógica de estas ideas, que son Rousseau, que habla, este es el primer demócrata en realidad en hablar de que el hombre nace en una sociedad que lo va corrompiendo, pero por sí el hombre nace bueno. El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, y para poder mantener la libertad, la igualdad y la propiedad privada, que es un concepto liberal, ¿ya? Tiene que asociarse con otros para poder defender esos privilegios y esos derechos que son naturales a cada ser humano. Está el barón de Montesquieu, que él también plantea, pero desde el aspecto más político, en términos de establecer que el poder no se puede concentrar en una sola persona, sino que es necesario que este poder sea dividido. Él habla de la separación de poderes eh, entre un ejecutivo y un judicial. Elemento importante en esta época fue el desarrollo de la enciclopedia de Diderot. ¿Ya? Diderot plantea que todo el conocimiento tiene que ser en base al método científico y eso tiene que estar compilado en una enciclopedia. ¿Dónde estaba el saber en esa época? De la ciencia, de la razón y las artes y del método en la enciclopedia. Ya son algunos elementos. En términos generales, en el orden político buscaban la abolición del régimen absolutista, como les planteaba un poder absoluto que ellos ya no compartían, que era necesario liberar al hombre de todas las cadenas de un régimen que había estado fracasado hasta ese momento. Se establece el concepto de soberanía popular. En el orden social se habla de la igualdad. Los hombres son iguales por naturaleza, ¿ya? Y es necesario que la justicia se haga parte para que todos los hombres tengan acceso a los mismos derechos. Y en el orden económico, que buscaba que el hombre, a través de la iniciativa individual, pudiera desarrollar su propia empresa, su propio negocio, su propia industria, y eso iba a favorecer a la sociedad en su conjunto. Otro antecedente es la independencia de Estados Unidos. ¿De qué manera la independencia de Estados Unidos? Tomando las ideas de la Ilustración, acá vamos a hablar de qué, de valores liberales y federales. Las ideas del liberalismo clásico están presentes, del constitucionalismo, de la división de poderes, están presentes en la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante la independencia de Estados Unidos? Porque se hace carne, se establece en la práctica las ideas que los filósofos ilustrados empezaron eh, a decir. Hay una influencia ideológica directa desde la independencia de Estados Unidos hacia las colonias americanas. Obviamente Bolívar, San Martín, O'Higgins, todos empezaron a mirar al país del norte que vio que efectivamente las ideas liberales se podían llevar adelante y que la independencia era un sueño por cumplir. Y obviamente es la primera constitución efectiva que se escribe. El principio básico dentro del aspecto liberal es el constitucionalismo. ¿Ya? Dentro de los principios del liberalismo clásico, la constitución, como la carta de derechos y deberes donde se compilan todas las normas que una sociedad debe seguir, se hace carne a través de la independencia de Estados Unidos. Por tanto, hay una serie de aspectos que van a consensuar y van a influir en las colonias americanas.
Y bueno, la Revolución Francesa, bueno, la independencia fue en 1776, antes de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es también la concreción y el fin del poder monárquico del antiguo régimen durante muchos siglos en Europa. Ahí vemos la libertad llevando al pueblo, un cuadro de Delacroix que habla de cómo el pueblo, burgueses y el bajo pueblo comienzan por romper toda la estructura del antiguo régimen, viendo las ideas liberales, viendo lo que pasaba en Estados Unidos. Y de América igual, empezaron a darse cuenta que estaba la posibilidad de independizarse, había una forma a través del constitucionalismo y que en Europa ya el antiguo régimen, el rey, estaba retrocediendo en su poder. Se plantea a través de la Revolución Francesa nuevas ideas, ya se empiezan a desarrollar en profundidad la idea de la exploración y que el conocimiento humano a través del método científico, a través de la razón, era fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Ideas liberales igual. Así como la revolución industrial es una revolución burguesa económica, la revolución francesa es una revolución burguesa política liberal. Ya es la burguesía que empieza desde la idea de la ilustración. Bueno, la idea de la ilustración son burguesas. ¿Ya? Y todo lo que plantean los ilustrados, todo lo que plantean los principios liberales son ideas burguesas que llegan hasta el día de hoy. Lo que somos hoy día son producto de estas ideas burguesas que se hacen carne a través de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución del 30, la Revolución del 48, son todas para instalar definitivamente el ideario liberal burgués en Europa y en el resto del planeta. Antecedentes internos, rápidamente, el rey Carlos III Borbón, con la reforma borbónica que él desarrolla desde 1776 en adelante, se comienzan a dar una serie de transformaciones, unas favorables, otras no tanto. ¿Ya? La primera piedra en el zapato para la corona borbónica es la expulsión de los jesuitas. Expulsaron a los jesuitas porque estaban teniendo mucho poder. Los jesuitas habían logrado poder y prestigio apoyando a los pueblos originarios en Paraguay, en Chile, en el resto de América y generando desde el punto de vista de la educación. Recuerden que los jesuitas educaban a los criollos, a la clase alta criolla, ¿ya? Y a los peninsulares también. Así que las clases altas de Santiago, de Concepción y de Coquimbo, La Serena, eran educadas por los jesuitas, así que con la expulsión empezó a generar ya un sentimiento de rechazo en contra de las decisiones del rey de España. Se empiezan a producir unos intercambios con el Virreinato de la Plata, ¿ya? Porque Chile se transforma en capitanía general. Genera una cierta autonomía, ¿ya? En términos económicos y empieza a generarse un intercambio bastante fluido con el Virreinato de la Plata. Sin embargo, esta autonomía, como la capitanía general empieza a ser más autónoma, las autoridades españolas se ven obligadas, como no llega, se vuelven el rey situado, ya no llega ese dinero del reinato, empieza a verse la obligación de cobrar más impuestos y mucho más altos. Obviamente eso iba a afectar a la ni caída economía criolla porque no había un sustento, no había una lógica para poder tener un equilibrio de intercambio entre las colonias americanas y Europa. Ya se empezó a desperfilar la industria criolla, particularmente en Chile. Y en 1778 se establece la ordenanza de comercio, ya que se abren los puertos de Valparaíso y Concepción, particularmente Talcahuano, que favorecen bastante el comercio, ya se abre el Cabo de Hornos como tránsito, ya para poder llevar productos a España, llevar y traer, ya porque vienen de Valparaíso a Talcahuano, Concepción, después por el Cabo de Hornos, llega al Virreinato de la Plata y por toda la costa del Pacífico en América y después puede llegar a España. Una serie de reformas que sí favorecieron en cierta forma, pero también perjudicaron el alza. Si bien había autonomía, el rey de España generaron una autonomía para nuestra capitanía general, nuestra capitanía general. Esta autonomía implicó que aumentaran los impuestos para poder los gastos para que el Estado subsistiera, el ejército había que mantenerlo, los gastos sociales, los gastos públicos, era importante mantener eso y eso aumentó los impuestos y eso a los criollos les pareció muy mal. Tenían ciertos privilegios económicos, pero la parte política todavía no estaba muy clara. Ya. Los criollos tenían cierto grado de autonomía económica, pero no tenían
el poder político. En términos de la crisis de la economía colonial como segundo elemento, el primero era todo lo que implicó las reformas borbónicas, algunas favorables, pero que aun cuando eran favorables, como la apertura de mercado y, y la autonomía que generó, produjo una alza de impuestos. ¿Ya? Perfecto fue la ordenanza de libre comercio que abrieron los puertos porque había mayor intercambio, pero ese intercambio era exportar materias primas y traer productos elaborados. Eso implicó que, bueno, ahí lo vamos a ver en términos económicos. ¿Cómo se da esta crisis de la economía colonial? Que, como lo comentamos, una permanente alza en los impuestos. Los impuestos para las clases criollas privilegiadas significó una merma en los ingresos que habían tenido, al menos con el monopolio que se daba desde las colonias de España. Recuerden que empezaba el monopolio, que había algo. Pero con la apertura de mercados y la autonomía que se generó con las reformas borbónicas, aumentó permanentemente el alza de impuestos. Había un monopolio para algunos productos que no era posible comerciar y establecer precios de compra-venta por parte de los criollos. O sea, por vasos de cristal. Ya, el vaso de cristal, según el monopolio impuesto por la corona española, tenía un valor y solamente se lo tenían que vender a España. Si venía un francés, un alemán, un austriaco, no se podía vender. Así que sí, había una apertura económica, pero relativa. Lo que les comentaba, si bien producto de la ordenanza de libre comercio había una apertura de mercado, no había una protección a la industria local. Ya, súmenle eso la cantidad de contrabando que llegaba a La Serena, que llegaba a Cosquecura. Yo soy de Conce, todavía hay restos de barcos piratas que llegaban, los corsarios, que llegaban los ingleses, los franceses o por el sur, que la cantidad de contrabando que había era bastante. Y súmele que se abrieron los mercados, pero no se generó una protección a la industria nacional. Alguna cantidad de dinero extra por el intercambio. Yo vendo, no sé, pues, lana y me traen un suéter. La misma lógica de hoy día. Ya no se protege a la industria nacional. Lo que les comentaba, el excesivo contrabando y una política económica que no solamente protegiera, sino que favoreciera a la industria nacional. Por ejemplo, llegaba un producto de fuera y el arancel, ¿qué es un arancel? Es un valor que se le cobra a un producto extranjero por entrar a Chile y ser vendido en nuestro país. Estaba eso. Obviamente un suéter hecho sin no sé, pues, sin un valor agregado fuerte, compitiendo con un suéter de la industria europea, eh, competían en igualdad de condiciones. Vea los productos chinos hoy día, está inundado el mercado con productos chinos y no hay medidas de protección para la industria local, zapatos por ejemplo, y tampoco hay medidas económicas que favorezcan a la industria nacional, aranceles mayores a los productos chinos, ¿ya? Y darle tal vez un subsidio, una subvención al producto nacional para que pueda competir en igualdad de condiciones. Todo eso mermó en el término de la economía colonial, ¿ya? Progresivamente se fue consolidando una élite dirigente, los criollos, viendo las medidas, los hierros en las medidas, las medidas políticas y económicas de la Casa de Borbón, eh, fue un aliciente para que la élite dirigente empezara a consolidarse, empezara a generar una identidad propia, intereses propios desde el punto de vista económico y político. Porque había un sentimiento de discriminación económico porque había un monopolio, no había proteccionismo, había un contrabando que no se controlaba, alza de impuestos y la industria nacional estaba a la buena de Dios. Y en términos políticos también, porque ninguno de los miembros de la élite tenía la posibilidad de gobernar su propio país. Tenemos la figura de Fernando VII, ¿ya? Que en 1908, obviamente, viene un cambio, ahí está, por José Bonaparte. Lo que les comentaba, se genera una cuestión de legitimidad. ¿Es legítimo el rey invasor? Ya lo que les comentaba, vuelve la soberanía al pueblo, por tanto. Y en este juego de las colonias en América, particularmente en Chile, se dan dos grupos. Como la soberanía vuelve al pueblo, porque hay un rey no legítimo, ya se aparecen dos grupos, que son los patriotas, obviamente que sin desconocer al rey, ojo, sin desconocer al rey, ellos ya empiezan a decir, oye, pucha, pero tenemos ahí está la posibilidad ahí podemos hacer estos cambios, pero no desconocían al rey. Y estaban los realistas, que
definitivamente no estaban a favor de las juntas, ¿ya? Pero sin modificar las estructuras coloniales presentes hasta el día. Surgen escritos, por ejemplo, el Catecismo Político Cristiano, ya que lo establece un señor que se llama Don José Amor de la Patria, es anónimo, es un seudónimo, que empieza ya a decir lo importante que son las juntas. Pero ojo, sin desconocer la autoridad del rey. Vamos con las juntas, pero sin desconocer la autoridad del rey. Y esto empieza a hacer carne en los patriotas, empiezan a leer, volvamos a los antecedentes externos, llegan los jóvenes que fueron a estudiar a Europa, que se encontraron con Francisco de Miranda, el venezolano que motivó la independencia en Venezuela y en el resto de las colonias, y los jóvenes que estuvieron allá llegan con todas estas ideas liberales, una evolución fuerte, sumen el catecismo político, la influencia de los jesuitas, por tanto, faltó el gatillante nomás, el gobierno de García Carrasco. García Carrasco era un militar español que tuvo muchos errores políticos, tomó presos sin pruebas a tres grandes criollos de Santiago, ya, tuvo que ver con el motín de Figueroa, tuvo que ver con la muerte de un capitán de un barco inglés que estaba en disputa ahí con algunas situaciones de Francia, Inglaterra y España. Así que todos esos elementos eh, obligaron a la aristocracia criolla a que empezara a producir su destitución. Se destituye y en la espera de un nuevo gobernador eh, se convoca un cabildo y este cabildo, antes que llegue el nuevo gobernador, le solicita a la más antigua jerarquía que tome el control de la gobernación, interino, y es Mateo de Torio Zambrano. ¿Ya? Y en Mateo de Torio Zambrano, ahí manipulaba, que era un viejito, y lo manipulaban mucho, ahí Martínez de Rosa, Gomedo, todos lo empezaron a manipular, y él convoca a un cabildo, y este cabildo se transforma en la primera junta de gobierno. El cabildo empiezan a establecer los lineamientos, lo que sucede en España, lo que sucede con Napoleón Bonaparte, lo que sucede con José Bonaparte, y empiezan a establecer que es el momento para poder convocar a una junta. Y frente al grito Junta Queremos, se establece la primera Junta Nacional el 18 de septiembre de 1810 y a las 9 de la mañana 400 vecinos, ojo, vecinos de Santiago, criollos, burgueses, que convocan a la primera situación que se repite en la provincia unida del Río de la Plata, que se produce en la Gran Colombia, que se produce en Virreinato del Perú, en Nueva España. ¿Ya? Es la misma lógica. ¿Ya? Son los burgueses que empiezan a asumir el control de las juntas bajo el ideario liberal. ¿Quién compone esta primera junta? Cada uno iba a representar a alguien. El presidente Mateo de Tudor Zambrano representa al rey. A la iglesia el obispo José Antonio Martínez de Aldunate, el primer vocal, Fernando Márquez de la Plata, representante de los europeos juntistas. Juan Martínez de Rosa, representante de la aristocracia de Concepción, ojo. Y el tercer vocal, Ignacio de la Carrera, padre de los hermanos Carrera, representante, es decir, representante de la aristocracia de Santiago. Si se dan cuenta, nadie del bajo pueblo, alguien de, no sé, algún botito que haya por último estaba levantando la mano ahí, pero no, solamente la aristocracia terrateniente, burguesa, criolla se instala en el poder. Y es la primera vez que los aristócratas empiezan a tener el poder, ¿ya? Cuatro ideas para que la puedan trabajar y la próxima cápsula vamos a ver Patria Vieja y Reconquista.